Ahí está. Sí. Profe, esto lo sube después, ¿no? Sí, después les comparto. Ustedes, todo lo que hablamos, todo el material que yo les digo, después se los comparto. Primero se los mando por chat, pero creo que lo dije al principio, el viernes lo van a tener subido al campus también. Algunas cuestiones a señalar. Es un código sustancialmente más reducido en su articulado que el código de Vélez. El código nuevo tiene algo más de 2.500 artículos contra los 4.051 que tenía el código de Vélez. Se elimina mucho la casuística y se introducen partes generales, que era algo de lo cual el código de Vélez carecía bastante. Vélez era más partidario de la regulación en términos específicos. El nuevo código, desde el punto de vista esquemático, tiene partes generales en casi todos sus libros. En ese sentido, de alguna manera eliminado la casuística, ¿sí? Porque muchas veces se repetían las normas, y en un capítulo general ha regulado, digamos, varios aspectos que antes los veíamos repetidos en distintos derechos. Por citar alguno, la hipoteca, la prenda y la anticresis, que son derechos reales de garantía, tenían regulados los mismos principios 3 veces. Él lo repetía en hipoteca, lo repetía en anticresis y lo repetía en prenda. La hipoteca, por ejemplo, tenía una regulación de 110 artículos. El nuevo código tiene una parte general de derechos reales de garantía donde incluye a la hipoteca, la prenda, la anticresis, y después cuando regula específicamente la hipoteca lo hace en solo 7 artículos. ¿Sí? Estos son algunos, digamos, de los de las virtudes, algunas de las virtudes que tiene el nuevo código. Se mantiene el binomio clásico entre derechos personales y derechos reales, esto de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Y se titulan los artículos, ¿sí? Esto que de alguna manera permite por lo menos entender de qué se va a hablar en el artículo, a veces termina siendo también, hay que decirlo, contraproducente porque a veces existe discordancia entre el título y la regulación. Y otro aspecto importante, dos aspectos importantes que a mí me interesa resaltar. Primero es que vamos a encontrar como una recolección de lo que ha ido acuñando como criterio general la jurisprudencia y la doctrina desde la sanción del Código de Vélez. Imaginen que el Código de Vélez tenía conceptos de 1871 que hasta desde lo terminológico ya necesitaban una adecuación. Y algunos criterios habían ido mutando. Bueno, el Código Nuevo directamente los toma, los hace ley, ¿sí? Y les da una redacción mucho más clara que la que tenía su antecesor. Y por otro lado, y esto es algo que sí hay que tener en cuenta, es que la base, la fuente del Código Civil y Comercial de 2015 es el proyecto del Código Civil y Comercial de 1998. Esto hay que marcarlo sobre todo porque cuando empiezan a interpretarse algunas instituciones del nuevo código, en aquellos casos en los que se recrea literalmente el proyecto del 98, sabemos hacia dónde quiso ir el legislador. Pero en otros casos donde hay un claro apartamiento de las previsiones del código del 98, es porque el legislador quiso apartarse de lo que era su fuente, ¿sí? En este sentido, es interesante hacer, y las vamos a ir haciendo, vamos a ver durante el cuatrimestre que hay situaciones en donde hubo un claro y una clara intención del legislador de apartarse del proyecto del 98. Entonces, esto también es importante a la hora de interpretar qué es lo que se quiere decir en un texto legal. Bien. Recuerden algo que vinimos hablando, que es la
necesidad de armonizar el Código Civil y Comercial con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Esto ya lo dice el Código en el artículo 1. ¿Sí? La aplicación e interpretación de sus normas deben realizarse de conformidad con la Constitución y los tratados de derechos humanos a los que nuestro país adhirió. Y aparece lo que denominamos comunicabilidad de fuentes, que es la integración del código con otras fuentes del derecho. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Estatuto del Consumidor, que hemos hablado. Hay mucho en el nuevo código que se deja librado a la decisión judicial, ¿sí? Otro aspecto también a considerar, que de alguna manera, digamos, para determinados y supuestos, el código dice, ante tal instancia decidirá el juez, ¿sí? Es decir, no establece un criterio cerrado de aplicación, sino que deja reservado a la magistratura la forma de dirimir el conflicto. Bueno, esto para avanzar un poquito, ¿sí? Así podemos ya meternos de lleno en la materia. Hemos visto, perdón, vuelvo un minuto para atrás que le quiero marcar esto. Fíjense el esquema del nuevo código, ¿sí? Nosotros tenemos, el código se divide en 6 libros. En particular, en nuestra materia nos tenemos que familiarizar con el libro 3, ¿sí? Que está vinculado a las obligaciones, ¿sí? En particular, que es obviamente el fragmento que más nos interesa, ¿sí? Y después vamos a ver que a partir del 957 se encuentran regulados los contratos, que son una fuente de las obligaciones. No vamos a ver los contratos en particular, porque esto tiene que ver con otra materia, pero sí vamos a ver algunas obligaciones que se derivan de la celebración de un contrato. Así que nuestra mayor aproximación la tenemos que ver entre los artículos 724 y 956, que es donde está regulado el título de obligaciones. Pero vamos a tener un acercamiento a los contratos en tanto una de las fuentes de las obligaciones. Y esto incluso lo vamos a ver, yo diría, ya en breve, en 2 o 3 clases, vamos a interactuar mucho con el libro 4 de los derechos reales, ¿sí? Hay como una idea clásica de que las obligaciones y los derechos reales son como supuestos antagónicos. Y en realidad vamos a ver, yo digo que son como primos, ¿sí? Donde de alguna manera se retroalimentan unos con otros. Así que en esto también vamos a tener, digamos, con la materia de los derechos reales también vamos a tener que familiarizar, ¿sí? De hecho, me atrevería a decir esta aseveración. Cuando ustedes, digamos, creo que en el orden de correlativas tienen obligaciones, contratos, derechos reales, ¿sí? Pero la dicotomía no la van a tener entre los contratos y los derechos reales. O mejor dicho, la integración no la van a tener entre los contratos y los derechos reales, sino entre las obligaciones y los derechos reales. Ahora sí. Si comenzásemos por la definición de obligación, el Código de Vélez no tenía una definición de obligación. El 724 dice que es una relación jurídica por la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. ¿Sí? Esta es la definición típica de obligación, ¿sí? Una relación jurídica por la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Es claro, nunca el Código protegería el derecho del acreedor fundado en una ilicitud, ¿no? O sea, está bien que el legislador lo aclare, pero tengamos en cuenta que nuestro ordenamiento nunca va a proteger a situaciones donde esté
digamos, donde esté patente la ilicitud. Sí. Ey, Micrófono, compañeros. Ahí la silencié. ¿Alguien quería decir algo? No. Ah, pensé que alguien No, quería decir profe. algo. Bueno. El último párrafo del artículo dice, y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. ¿Sí? Esta vendría a ser, ¿cómo podríamos calificar? ¿Sí? El supuesto no querido por la ley, que es que se llegue a un incumplimiento. Ahora, cuando el código dice que el incumplimiento del deudor faculta al acreedor a obtener forzadamente la satisfacción del crédito. Cuando habla de que se puede acudir a medidas coercitivas, ¿sí? Tenemos que interpretarlo que esas medidas coercitivas deben estar previstas legalmente, ¿sí? Y que ninguna de esas coerciones pueden implicar una violación a la Constitución Nacional o a los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, no podría, por ejemplo, el acreedor, ante la falta de pago de la obligación del deudor, pedir que el deudor vaya preso, salvo que además la conducta del deudor encierre un delito, ¿sí? Pero en ese caso no sería digamos, el derecho civil quien resuelva esta cuestión, sino una norma de tipo penal. Por otro lado, la coerción en que se acuerda al acreedor nunca va a implicar agredir la persona del deudor, sino solo su patrimonio, ¿sí? Y su patrimonio en la medida en que no afecte la dignidad del deudor, ¿sí? Y esto, que obviamente se traduce en normas específicas que vamos a ver, implica, por ejemplo, que cuando el deudor incumple, el acreedor no podría, por ejemplo, embargar y subastar las herramientas de trabajo del deudor, ¿sí? Porque eso es lo que le permite al deudor satisfacer sus necesidades básicas. No podría, por ejemplo, embargar y subastar la cama en la que duerme, ¿sí? O aquellos elementos esenciales para su subsistencia, incluso aquellas que no forman parte de sus herramientas de trabajo. Profesor, ¿eso Sí. sería la dignidad? Y Cuando está en se juego refiere la a- dignidad del deudor, sí, seguramente. Ok. Sí. Ahora miren, si yo tengo que esquematizar la definición del 724, puedo decir que en la relación jurídica intervienen dos sujetos, un acreedor, que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de una prestación, un deudor, que está obligado a cumplir una prestación, y un objeto mediato. ¿Cuál es? La prestación que el deudor debe cumplir en favor del acreedor. Esa prestación puede consistir en entregar una suma de dinero, en no llevar adelante determinada conducta o en ejecutar determinada conducta, ¿sí? Por ejemplo, si yo produje un accidente de tránsito y dañé a una persona, la indemnización que debo pagar se traducirá en una suma de dinero. Entonces ahí la prestación va a consistir en una suma de dinero. Pero también puede pasar que yo haya celebrado un acuerdo con una persona por la cual esa persona se obligó a realizar un cuadro, ¿sí? Un cuadro artístico. Bueno, ahí la prestación consiste en una obligación de hacer, ¿sí? O también, por ejemplo, podría haber acordado con una persona que no venda
determinada cosa a determinada persona en particular, ¿sí? Bueno, ahí la obligación consiste en un no hacer, ¿sí? Es una obligación de no hacer. Es decir, que el cumplimiento o el pago no se vincula necesariamente con sumas de dinero, sino que también pueden consistir en la ejecución de determinadas conductas, ¿sí? En ningún caso esas conductas pueden colocar al deudor en estado de servidumbre, ¿sí? Pero dentro de los límites permitidos por la ley, el deudor debe ejecutar la conducta a la que se ve obligado en virtud de una disposición legal o de un acuerdo celebrado con el acreedor. ¿Se entiende esto? Profe, ¿podría ser como ejemplo un pago de especie? No sé, por él, no llego para pagarlo con, no sé, con un dinero y lo termina entregando, no sé, un rodado. No, porque eso solo podría acontecer si contás con el acuerdo de... Perdón, Hola, déjeme- profesor, disculpe que le Chicas, pregunte. ¿Qué pasa déjenme- cuando la persona es deudora pero y el acreedor no déjenme manda, supuestamente no envía, supuestamente no envía los pagos para que nosotros, los recibos, la factura, para que nosotros abonemos al acreedor? ¿Nosotros cómo lo escúchenme, intimamos al acreedor? pero dejen... Eso también estaría en falta. Compañera, escúchalo. Por favor, no sé quién está hablando. Dora era. Déjame responder a la compañera Dora, porque si no se hace muy difícil. La prestación es la que surge del acuerdo o de la ley. Si la obligación era en dinero, el acreedor no está obligado a aceptar una prestación de otra especie, salvo que preste su consentimiento, ¿sí? En cuanto a lo que decía Dora, de cómo debe cumplir, mirá, vamos a adelantar un poquito. Fíjate lo que dice el 725 en términos de cómo debe ser la prestación a cargo del deudor. Debe ser material y jurídicamente posible. Por ejemplo, no puedo contraer como obligación tocar el cielo con las manos, ¿sí? No es fácticamente posible esa obligación. Debe tener una valoración económica. ¿Se acuerdan que dijimos que las obligaciones en cuanto a su contenido son de tipo patrimonial? Es en virtud de esto, ¿sí? Y ahora miren esto, esperen que quiero avanzar un poquito, porque ya con esto vamos cerrando. Acá. ¿Qué pasa con los efectos de las obligaciones? Es decir, ¿qué pasa cuando el deudor no cumple con la obligación? O sea, dijimos que el curso regular es que el deudor que está comprometido cumpla con la prestación, pero si no lo hace, ¿qué puede hacer el acreedor? Mire, el acreedor puede emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que sea obligado. ¿Qué sería, por ejemplo? No cumple, bueno, buscar bienes en el patrimonio del deudor para satisfacer el crédito mediante una indemnización si ya la prestación de hacer no se puede cumplir. También podría optar por otra alternativa. Buscar a un tercero que cumpla con la misma prestación a la que se obligó el deudor, ¿sí? Pagarle a este tercero y después requerir del deudor lo que hubiese desembolsado frente a un tercero, ¿sí? Y podría directamente desligarme de la obligación primitiva y reclamar una indemnización dineraria. Voy a decir un ejemplo como tantos otros, ¿sí? Yo había decidido ir a pasar el fin de semana a San Pedro, ¿sí? Y alquilé una casa, un hotel en San Pedro, que resulta que cuando voy me dicen ya no hay disponibilidad, ¿sí? No, nos confundimos, si bien hicimos una reserva, resulta que se lo reservamos a alguien más y no tenés disponible el hotel. Yo puedo optar en ese momento por ir a otro hotel, ¿sí? Y si no hubiese uno de las mismas condiciones que este y me sale más caro,
buscar que el otro me reembolse la mayor erogación que tuve, o desistir directamente del viaje porque ya no tengo ganas en el momento de estar indagando si tengo la posibilidad de alojarme en otro lado, volverme para Capital Federal y reclamar en sustitución de ese fin de semana que yo pensaba pasarlo genial en San Pedro, y reclamar al dueño del establecimiento una indemnización dineraria por este lucro cesante y daño emergente que he sufrido al no poder disfrutar con mi familia de un fin de semana de descanso, ¿sí? Esto es a lo que apunta el código cuando señala cuáles son los efectos de las obligaciones con relación al acreedor, ¿sí? Y con relación al deudor, ¿sí? Los efectos de las obligaciones, que cuando el deudor cumple, queda liberado, ¿sí? Ahora, para quedar liberado de la obligación puede darse por dos hipótesis posibles. Dejo de compartir acá. O porque cumplió con la obligación, es decir, pago, recuerden que es sinónimo de cumplimiento, cumplió con la obligación originaria asumida, o porque cumplió de otra manera con la conformidad del acreedor, ¿sí? En cualquiera de las dos hipótesis, habiendo dado cumplimiento, queda liberado frente al acreedor, ¿sí? De cualquier tipo de responsabilidad. ¿Alguna pregunta? No. Profe, ¿qué pasaría si el deudor no tiene nada, ni patrimonio, ni bienes, ni nada para cumplir con la obligación? ¿Qué Bueno, puede hacer el acreedor ante eso? pueden pasar dos cosas. Primero, si no tiene bienes por una situación meramente, digamos, vamos a seguir estos términos, azarosa, no pasa absolutamente nada. En el peor de los casos, en los que tienen respecto de aquellos bienes registrables, se inscribirá una inhibición general de bienes, y en el momento que aparezca o que incorpore bienes a su patrimonio, el acreedor verá la posibilidad de ir satisfaciendo su crédito. Ahora, si el deudor cayó en ese estado de insolvencia por un accionar propio y deliberado para sustraerse del cumplimiento de las obligaciones, queda expuesto él y los terceros que fueron cómplices de esa situación a las acciones de fraude y simulación, ¿sí? Que van a tener por finalidad que vuelvan al patrimonio del deudor todos aquellos bienes de los cuales el deudor se desprendió con miras a perjudicar los intereses del acreedor, ¿sí? No sé si tu pregunta apuntaba a esto último o a lo primero. Por las dudas intenté responder las dos hipótesis. No, muchas gracias, profe. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Hacer una consulta Sí, con eso que dijo recién de la simulación. sí. ¿Eso puede derivar después de una denuncia penal? En algunos casos sí. Por ejemplo, la simulación y el fraude están calificados como delito, ¿sí? En los términos del Código Penal. Por ejemplo, la ley de concursos y quiebras incluso tiene un artículo que cuando una persona es declarada en quiebra y en el proceso de subasta de los bienes de lo que denominamos fallido no hay bienes, implica la presunción de fraude. Y hay obligación del juez concursal de remitir las actuaciones a la justicia penal para que se indague la posible comisión del delito de fraude. No sé quién había preguntado, pero decime si más o menos con eso lo aclaramos. Sí, sí, profe. Sí, ahí está Walter, ¿no? Ahí no te había visto. Gracias. Bueno, nos reencontramos el martes próximo, ¿sí? Ahora les pido que me aguarden 2 o 3 días que armo el campus y empiezo a subir la información al campus. Por lo pronto mañana le comparto los PowerPoint por el grupo.
Así ya lo tienen. Gracias, profesor. Sí. Gracias, profe. Gracias, profesor. Muchas gracias. Y buena semana. Igualmente. Un abrazo. Igualmente. Hasta la próxima, profe. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Ya terminó. Voy a dejar de grabar, me parece. Tener grabación. Ahí está. Chao, hasta luego.